Buen día a todos nuestros oyentes. El equipo de producción envía este mensaje ya que tuvimos dificultades técnicas con los micrófonos. Sin embargo, el contenido es valioso. Agradecemos su comprensión. Ok, soy radiooncóloga, o bueno, ese es globalmente como se conoce en México. Radiooncología. ¡Barracho! Porque es una especialidad clínica, pero también llegamos a realizar algunos procedimientos. Claro. Ahorita más o menos les voy a explicar. Claro, como que te quitaste las manitas de... Por ejemplo, todas las demás instituciones que tienen radioonco son por parte de la UNAM. La UNAM te pide específicamente 2 años de medicina interna. Pero yo podía solicitar medicina interna y si yo hago medicina interna, Sí, 2 claro. años igual puedes solicitar pasarte Claro que para sí. el INCAN. Pero Para IMSS y para otros urgencias oncológicas es una. ¿cuál? Es el síndrome de compresión medular. Ok. Es una Tiempo, o sea, es mucho tiempo, mucho recurso humano, mucho cerebro para ver cada uno de los casos. Y eso es algo que la gente no lo ve, no lo sabe, la verdad. Claro. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que tiene una especialidad muy interesante, Muy interesante. poco conocida, Poco conocida. la doctora Mariana Díaz Enciso. Bienvenida. Gracias, doctora Mariana, por venir con nosotros. Por invitarme. Muy bien, Mariana, cuéntanos primero, ¿cuál es tu especialidad? Ok, soy radiooncóloga, o bueno, ese es globalmente como se conoce en México. También pueden conocerla como oncología radioterápica o ¿Qué radioterapia. dice tu título? Radiooncología. Radiooncología. ¡Barracho! Mira, qué bueno que lo dices porque yo creería, o sea, vaya, ahorita nos vas a explicar, pero Sí, tú te dedicas o parte de tu estudio es la radiación al paciente oncológico, no que diagnostiques pacientes mediante estudios de imagen. exacto. Ok. No es lo Sí. mismo radiooncología que radiología oncológica. ¡Ah! Very interesting. Oye, ¿y siempre te gustó la radioonco o cuándo fue que empezaste a pensar que esa era la especialidad para ti? Pues fíjate que, o sea, sí está bastante difícil elegir radioonco porque es algo que ni como médicos sabemos, ni eso. Ni pero que tienes incluso- materia. En la carrera no lo ves. No, en la carrera no lo ves y aparte incluso en la especialidad, o sea, ustedes que tienen especialidades de otorrino, ortopedia, bueno, tú MI, por el hospital en el que estuviste más o menos, Más o ¿sabes? menos. Pero realmente no, hasta que incluso entras a oncología, sea cirugía oncológica o oncología médica, te das cuenta de que hay otra parte de la oncología, otro Claro. pilar en el tratamiento de la oncología o del cáncer, que es la radiooncología. Ok. Yo en el internado, mi primera rotación fue, bueno, roté primero en cirugía y luego en medicina interna. Cuando roté en cirugía, me gustaba mucho cirugía, o sea, realmente consideré incluso hacer cirugía oncológica. Ok. Y entré mucho con un cirujano oncólogo egresado del siglo XXI a muchísimas mastectomías. Me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Como programa en la UNACH no se lleva oncología. Nosotros Ujú. llevábamos urología y veíamos la parte Claro, oncológica, gine. la parte oncológica, Ya. pero no teníamos como materia oncología. Entonces nunca realmente conocí la oncología hasta que estuve ya en el internado. Y cuando roté en medicina interna, justamente regresó una oncóloga médica de siglo también. Y yo en las posguardias me quedaba en la consulta porque ya estaba en la tarde y me quedaba con ella en la consulta. Honestamente, oncología médica no es una especialidad que a mí me llamaba mucho porque creía que sí se necesita mucho temple. Ujú. Entonces, y la consulta, yo nunca fui fan tanto No, de tú dar eres- tantísima consulta. Irónicamente, ahorita doy mucha consulta porque estoy en el INCAN. Pero fue ahí cuando dije, ok, cirugía oncológica me llama, me gusta oncología, me gustaba también reuma incluso. Entonces sabía más o menos que o era reuma o era oncología. Pero no me decidía, y cirugía oncológica en México son 7 años. O sea, son Sí, 7 es años de muchísimo guardias tiempo. porque tienes que acabar cirugía general y luego hacer 3 años Ah, de o sea, cirugía te puedes te derivar. piden. No, sí te piden completo. No, tienes que acabar cirugía general para hacer cirugía oncológica. La verdad es que yo Ujú. no quería hacer 7 años de guardia. Nel. Y menos en cirugía, que es una especialidad que, seamos honestos, es desgastante, es pesada. Sí, claro. Sí, las guardias no son suaves, Ajá, o sea, no, encima o sea, son 7 años de guardias muy intensas. Sí, y lo veo ahorita porque pues, yo hice la residencia en el INCAN, entonces convives con los residentes de cirugía oncológica que ya son especialistas, ya son cirujanos oncólogos y están haciendo guardias, están en un ambiente pesado. No, Dices, o sea, y 7 años haciendo eso, ¿no? De por sí, lo que les decía hace ratito, o sea, los médicos somos retrasados emocionales porque estudiamos muchísimo,
muchísimo más, yo realmente no estaba dispuesta a hacer eso. Claro. Entonces mucho fue tu que- vida. Entonces investigué y fue cuando conocí la radiooncología. Ok. En México no hay mucha información, lo que más hay es en las jornadas AMIR de España. Ujú. Les hacen como cada año antes del examen MIR, les hacen unas jornadas en donde van especialistas en cada especialidad, valga esa redundancia, Ujú. y les platican de cómo es la especialidad. Y Ok. en YouTube hay videos de radiooncología y les explican más o menos qué es. Entonces ahí cuando conocí esa especialidad y dije, pues me gusta, o sea, me gusta el hecho y la verdad es que caí sobre blandito porque es una especialidad que me encanta. Estoy, creo que en el lugar en el que siempre debí estar, porque es una especialidad clínica, pero también llegamos a realizar algunos procedimientos. Claro. Y ahorita más o menos les voy a explicar. Claro, como que te híbridas. quitaste las Híbridas, manitas ajá. de Y cirugía. no es Atascado. consulta 100%, exactamente. Pues, hay una parte que se llama braquiterapia en donde pues no es un procedimiento quirúrgico, pero sí puede llegar a serlo dependiendo del tipo de braquiterapia que damos. Sí damos consulta, pero no tenemos un seguimiento tan prolongado con los pacientes y podemos ayudar mucho a los pacientes no solo en el contexto definitivo, también en el contexto paliativo. Claro. Ok. Y no solo tratamos padecimientos oncológicos, también podemos tratar malformaciones arteriovenosas, Claro. arritmias, Es que cicatrices es una queloides. especialidad neta. Me acuerdo muy bien de una vez que iba en el carro con mi mamá cuando ya había pasado el ENAM, ya me iba a ir a la especialidad. Yo platicando con mi mamá y le dije así de, no, pues o sea, primero tengo que hacer 2 años porque en el INCAN te piden 2 años de medicina interna y dije, y si entro a la especialidad y veo que es algo que no me gusta, y en ese momento mi mamá así natural le salió, pues ni modo, terminas y ya está. Y yo pensando en, pues me salgo, ¿no? Y tú, así, sí, tú sí, por eso. Sí, mami, acabo la especialidad. Ándale. Sí, tú así. Como payasos. Sí, o sea, y lo difícil es que yo entré por ENARM a Radio Onco. Eso sí, quiero justamente, vamos a esa pregunta. O sea, ¿cómo puede uno empezar la especialidad de radio-oncología? Que acuérdense que no es lo mismo que radiología oncológica. Exacto. Radio-oncología, es como una misma palabra, pues. Exacto. ¿Cómo es que uno entra? Ay, en México es algo complicado. ¿Por qué? Por ENARM está la opción. O sea, tú puedes hacer el Selecciona. ENARM. Creo que ahorita ya lo haces sin haber elegido y ya al final eliges, ¿no? Sí, sí, Y es sí. así, en ese momento eliges Radio Onco. Pero si quieres el INCAN para radiooncología, tienes que entrar a medicina interna y derivarte. Solo si quieres el INCAN. Solo si quieres el INCAN. Ok, el INCAN es el único que te pide. Sí. Ok. ¿Y la especialidad radiooncología se hace en hospitales siempre de tercer nivel? Sí. Ok. Eso O sea, está cañón. de hecho, son poquitas plazas, somos pocos especialistas, o sea, incluso nuestro congreso, que es SOMERA, de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, se hace cada 2 años porque no éramos tantos. Yo soy la No número manches. 531 en el consejo. ¡Ay, En, qué bestia! en el consejo, y de esos 531, ¿cuántos ya no Pues, trabajan? O sea, Güey, yo creo que es de las especialidades, entre esa y medicina y el deporte, las que Sí. menos hay, ¿eh? Oye, y yo tengo una pregunta, o sea, por ejemplo, todas las demás instituciones que tienen radio-onco son por parte de la UNAM. No todas. Y justamente ese es ahorita un problema que estamos teniendo, al menos en el INCAN, para la residencia. La UNAM te pide específicamente 2 años de medicina interna, justificando el hecho de que es hasta el 2.º año en donde sales a las rotaciones externas y rotas en onco, rotas en hemato, que son pues... El acercamiento el a onco. acercamiento a oncología, Claro. exactamente, que sí se requeriría para radio-onco. Claro. Aunque, por ejemplo, no lo haces en el INCAN, no haces radión con el INCAN, lo haces en otro lado, pero la UNAM aún así te pide los 2 años. Es que ese es justamente el problema. Según tengo entendido, no estoy así tan enterada de eso, pero según tengo entendido, la UNAM ahorita ya no está avalando muchos hospitales en onco, Ajá. en radio-onco, perdón, porque justamente es eso. En el IMSS solo son 4 años de especialidad. Yo Directa, hice es directa. 5. Es directa, entras, les mandan a una subsede, según tengo entendido, hacen 1 año de medicina interna y ya luego 3 de radio-onco. ok. Yo cuando entré, el régimen que tenía el INCAN o el programa que tenía el INCAN era de que si entrabas de entrada directa, te mandaban o al GEA, o a Médica, o a Nutri, Ajá. a hacer 2 años de medicina interna y ya luego regresabas al INCAN y hacías 3 Ok, años. pero por ejemplo, cuando tú entraste al ENARM, o sea, tú podías entrar, estas quizás, o sea, yo podía poner radionco,
¿no? Y entonces pasaba eso, que yo solicitaba el INCAN y el INCAN solito me movía como se le da la gana. Pero yo podía solicitar medicina interna y si yo hago medicina interna Sí, 2 te años, puedes. igual puedes solicitar pasarte Claro que para sí. el INCAN. Pero Para IMSS y para otros hospitales no. no, o sea, pues yo puedo pedir no medicina manches. interna en el IMSS y luego al finalizar mi R1 digo, ay, quiero radionco y me meten en radionco del tienes IMSS. no, ahí ya Ah. no. O sea, solo la que la tiene como subespecialidad como tal para derivarte es el INCAN. IMSS y CEMIM, que Directa. son los que tienes, son de entrada directa. Ok, ay, qué Tú difícil. hiciste 3 de radión con el INCAN. Ajá. Y 2 de ¿no? interna. 2 de- ¿Y tú qué piensas de eso? O sea, ¿cuál es tu postura? O sea, ¿crees Tiene que sentido. si es... O sea, porque yo Necesario. pensaría como que, a ver, si a partir del segundo año es cuando tienes el acercamiento con oncología, que sí es necesario para hacer radio-onco, porque tú lo puedes decir, porque ya eres especialista en eso, Sí. a lo mejor hacer la modificación de que en el programa de medicina interna sea el primer año en que se vea onco. De hecho, yo creo que sí. O sea, creo que 2 años de medicina interna sí son buenos, pero no son estrictamente necesarios No para son mi especialidad. indispensables. Ajá, no Claro. son indispensables para mi especialidad. Ok. Yo personalmente, que estuve en el GEA, aprendí muchísimo, pero sufrí mucho. O sea, yo no hubiera acabado medicina interna porque pues no es algo que realmente gustaba. me gustara. Claro. No sé si hubiera acabado, a lo mejor si me hubiera derivado otra cosa, quizás sí. Y tu mamá, no, si hubieras Pero, acabado. Si hubieras acabado. No, chiquita, ¿de qué hablas? No, pero yo como futura radionco, roté 6 meses en urgencias, y una vez que yo llegué al INCAN, sí haces guardias, sí ves urgencias como tal, pero no es lo mismo. O Claro. sea, ves urgencias oncológicas. Ujú. Y como radioonco, ya al final te vas a dar cuenta, como radiooncólogo como tal, urgencias oncológicas es una. ¿Cuál? Es el síndrome de compresión medular. Ok. Es una urgencia que tiene que tratarse dependiendo del caso, si es como tal, cumple con las características, es la única urgencia en la que tenemos que tratar al paciente en menos de 72 horas. Esa es una De ahí- urgencia radiooncológica también. Exactamente. Oh. También es una urgencia ortopédica. Exacto. Sí. ¿En serio? Justo. Sí. Entonces es un paciente que todavía tiene Wow. ciertos criterios, si lo operas y luego le das radioterapia, Bueno, tiene siempre la y cuando, capacidad de recuperar. siempre y Ujú. cuando la causa no sea por algo oncológico, sino nada más sería de puro ortopedia. Ah, claro. Sí, claro. Sí. Oye, una duda. ¿Y las guardias en el INCAN, en el IMSS, más o menos son ABCD, ABCDE? En el INCAN son AF. Ok. F, A, B, C, D. O sea, una vez a la semana. Sí, una vez a Es la que semana. teniendo una sola urgencia radiooncológica también vas a estar No, ahí. pero, o sea, al menos Pero te yo quedas en en los R1, procedimientos. Yo sí veía urgencias, o sea, me llegaba me acuerdo perfectamente de mi primera guardia de radionco, yo así toda chiquita, creo que fui la primera en tener guardias. O sea, eras A. Mariana sin suerte, así, exactamente. Me llegó una paciente a medianoche con una cistitis por radiación. Ok. Yo estresadísima, no sabía qué hacerle y ya. ¿Puedes ahorita explicar al público en general qué es Claro. cistitis? Usualmente Por radio- por radiación, ok. Cistitis es inflamación del área genitourinaria, de la vejiga. Usualmente los síntomas son ardor al orinar o incluso puede haber sangrado al orinar. Ok, como una infección de vías urinarias. Exactamente. Ok. En el caso de radioterapia, esta paciente era una paciente con cáncer de cervix que estaba Ok. recibiendo radioterapia a la región pélvica. Algo que tienen que saber del tratamiento con radioterapia es que es un tratamiento localizado. A donde lo damos buscamos el beneficio y tenemos las molestias. A diferencia, por ejemplo, de la terapia sistémica, La quimio. la quimio, Que afecta todo. que afecta todo, es terapia sistémica, entonces obviamente nosotros asociamos paciente oncológico con un paciente con alopecia o sin pelo. La radio, solo que la demos a la cabeza, del paciente se le va a caer el pelo. Entonces, Ok. esta paciente estaba recibiendo a pelvis. Obviamente, lo que hace la radioterapia en general es inflamar. Ujú. Entonces, la paciente tenía ardor al orinar. Llegó a medianoche, porque pues, a esa hora quiso llegar. Yo no sabía qué hacer, pero es un tratamiento, o sea, el manejo de las toxicidades por radioterapia actualmente es muchísimo más sencillo y es completamente sintomático. ¿Y esa persona no es radioactiva hacia otras personas? No, para A lo mejor es una pregunta muy tonta, Oye, pero no, desconozco para nada, completo. sí, Es claro. un mito que... Nos encantan los mitos. De todo paciente. Ahorita llevamos esa. Es No, hay pero una sí, sección. hay una- Hay una sección. Pero sí está interesante, solo termina lo de No, decir. sí, Es un mito. es completamente un mito. O sea, Ok. no, y de hecho ya viene en mi speech, yo tengo un speech muy bien estructurado que le explico en el que le explico a todas mis pacientes, porque yo en el INCAN veo mama.
Ok. La mayoría son pacientes mujeres, tengo como 3 pacientes hombres, pero yo sí, de las primeras cosas que les digo cuando les estoy explicando que van a recibir radioterapia es que no van a quedar radiactivos. Oye, ¿y cómo es un día para ti? O sea, ya eres especialista, ya eres radionco. Perdón, ¿las guardias son así los 5 años? Bueno, Los 3 3 años años, son sí. así, ok. Sí. Ya, te graduaste muy bien. Va Mariana. Chiquitibunda, mamá, lo logré. Mamá, sí. me quedé. Ok, ya. Oye, te queremos en el INCAN. Ay, qué padre, en mamá. Perfecto, muy bien. Cerraste el ciclo, ¿eh? Sí, cerraste el ciclo porque empezaste con mamá. Bueno, sí. Ok, ¿qué haces? ¿Cómo entras? ¿A qué hora? ¿Qué ves? Etcétera. Se dedica un radio. ¿Qué hace un radio? Sí, por ¿Qué favor. hace un radionco? Un lunes cualquiera. Sí, sí, Esta sí. mañana que es puente. No, o sea, yo entro al INCAN a las 8. Digo, yo me quedé, gracias a Dios, que soy buena, que lo que sea. Exacto. Me quedé en el INCAN. ¿Te invitan? ¿O cómo funciona poder Estuvo- trabajar en instituciones Fíjate que estuvo- tercer nivel? Sí, el INCAN sí es muy de, te invitan. O sea, ahorita el INCAN ya tiene como una estructura un poquito más amplia, pero antes sí era muy, eres egresado de INCAN, eres familia, vente para acá. Prioridad. ¿Sale? Claro. Sí, porque ya sabes cómo Es de funciona. la casa, ya te conocen de hace 3 años, saben cómo trabajar, Claro. saben cómo eres, tus puntos débiles, tus puntos fuertes, etc. Entonces, el doctor me dice cuáles son tus planes. Yo para ese entonces, más o menos para julio, sabía que querían poner un acelerador lineal en Chiapas. Por X o Y razón me enteré que se canceló ese proyecto y fue así de, no sé qué voy a hacer de mi vida. Ciudad de México creo que es en donde más bien no creo, sé que es en donde más se concentran tanto el número de aceleradores lineales como de radiooncólogos en todo el país. Como de casi de todos. Sí, en general. Entonces yo sabía que era una opción, pero que iba a ser un camino un poquito complicado. Y le dije, la verdad, no sé. O sea, yo le dije al doctor, no sé. Me gustaría quedarme acá porque sé que en Chiapas no es una opción regresarme. Nunca y hasta la fecha no me caso con la idea ni de irme a otro lado si se me abre esa oportunidad. Pero sí, claro, me gustaría quedarme. Ya fue cuando me dijo que sí me gustaría quedarme en el INCAN y yo, por supuesto. Pero por supuesto. No, ¡Qué chido! Y tu Sí. corazoncito así de, güey, qué chido. Sí, la verdad es que sí está, o sea, se siente bien bonito que... Claro. De tu casa. Ah, exactamente, o sea, y que te abran las puertas, que confíen en ti de esa forma, está muy, muy padre. Y digo, yo sé que es mucho ego, pero es el Instituto Nacional de Cancerología. Ay, no es ego, es el- mamacita, no es O sea, ego. pero es que... No es ego, es un tercer nivel. Sí, o sea, es- Sí, o sea, y es el hospital en Latinoamérica que mayor carga de pacientes, o sea, nosotros no solo vemos pacientes de México, vemos pacientes incluso de Latinoamérica. Entonces sí, le dije, claro que sí, y él me dijo, ok, a partir de enero va a estar rotando en mama, porque mi proyección es que usted se quede como adscrita de tumores mamarios. Y digo, para mí fue también increíble porque yo empecé los primeros 2 meses de radio-onco, empecé en mama. Qué chido. Es el tumor a nivel mundial Más en mujeres frecuente. más frecuente, y en México es el más frecuente, Claro. considerando los 2 sexos. Entonces, de que sí o sí es un chorro de trabajo, sí, pero es, o sea, para mí estoy en donde me gusta. Claro. O sea, Y aparte te ves súper feliz. Así, tu ojito está brillando mientras lo hablas. Y yo, mamá. Ay. Y yo, sí. No, la verdad es que sí, y fue así como que dije, ok, sí. Obviamente no me sentí 100% segura hasta el Obvio, mero pero día. creo que igual nadie se siente seguro No, hasta claro. Los últimos 2 meses de la especialidad estuve en mama. Básicamente no me dejaron solita porque había adscrito, pero ya yo estaba pues, Para Full. despegar, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. y en el INCAN tenemos algo que se llaman unidades funcionales. Son como reuniones multidisciplinarias en donde se discuten los casos. Mama es de los servicios más viejos del INCAN, entonces es de los más organizados. Y las unidades funcionales son 4 días por semana. Si se discuten 20, 30 casos diariamente, de lunes a jueves. Uf. ¿20 casos diarios? 20 Entonces hay alguien que le lleva todo el día eso, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, tardamos como 2 horas más o menos sesionándolos. O sea, 20 casos. los residentes se dedican a eso. O sea, haz de cuenta, lunes y Claro, miércoles. los presentan. Los lunes y miércoles son los residentes de cirugía, martes y jueves los residentes de oncomédica. Qué loco. Presentan los casos, nos presentan las imágenes, va medicina nuclear, va el servicio de imagen, va radio-onco, va oncomédica y va cirugía oncológica. Todo lo onco. Todo. Y ahí decidimos qué hacer con el paciente. Qué locura, ¿no? O sea, Está padre porque
el residente aprende un chorro con las Claro. unidades funcionales. No, pero además creo que hay veces que se juzga un poco al médico, ¿no? Como de que quizás no te importa el paciente o que es un mal médico. Que digo, hay de todo en la viña del Señor, hay de todo, Sí, claro. pero que en el INCAN se tomen tiempo, o sea, es mucho tiempo, mucho recurso humano, mucho cerebro para ver cada uno de los casos. Y eso es muchas algo que cabezas. la gente no lo ve, no lo sabe, la verdad. Claro. Y no es cualquier cosa dedicar tanto tiempo a buscar el beneficio de Ana Pérez, Sí, ¿no? O sea, claro, nombre y exactamente. apellido. O sea, y tenemos 2 pacientes con a lo mejor cáncer de mama derecha, etapa 3, pero una paciente tiene, bueno, más bien etapa 2, dejémoslo así. Una paciente tiene 29 años y la otra paciente tiene 60 años. A la Pareciera que es bestia. lo mismo, No. pero Pero no no es el lo- mismo manejo. O sea, no les vamos a hacer lo mismo a las pacientes, independientemente de que el caso sea muy similar. Pero la verdad es que caí blandito ahí en mamá. Me acogieron muy bien Ah, los qué bueno. cirujanos, los oncólogos médicos. Me llevo muy bien con todos y hasta la fecha me gusta ir mucho a las unidades funcionales porque es un área en donde pues convives, pero también aprendes muchísimo. O sea, Claro. yo definitivamente lo que sé de ahorita de mamá, sea mucho, sea poco, lo terminé de aprender como adscrita. Claro. Yendo a las unidades funcionales. Y son cosas que en la residencia como radioonco no vas casi a unidades funcionales de otros primarios o de mama. Entonces hay cosas que sí llegas a aprender muy bien viendo el caso clínico. Exacto, viendo todo, personalizándolo. cada evolución. Sí, totalmente. porque el libro dice una cosa, pero ya el paciente es otra, ¿no? Totalmente. Y entonces ahí es donde tienes que empezar a pensar en pronósticos, en qué le hace bien al paciente. También, por ejemplo, no sé, si el paciente vive en Chiapas, ¿no? Exacto. ¿Qué le vas a...? Porque no es lo mismo a que te viva en Ciudad de México, que puede ir todos los días, a que viene en Chiapas y cada vez que viene son, no sé, 3 días que de viaje más, ¿sabes? Como esas Sí, cosas sí. que lo aprendes Exactamente. estando ahí en la práctica. Sí, por ejemplo, allá desde más o menos 2011-12 salieron algunos artículos de omisión de radioterapia en pacientes de muy bajo riesgo de recurrencia, que son pacientes de 65, 70 o más, con tumores hormonosensibles pequeñitos. Ese tipo de cosas en donde podemos decir, ok, esta paciente tiene 67 años, tiene un tumor T1N0, hormonosensible, con un Ki bajito, es una paciente de muy bajo riesgo de recurrencia, se operó, todo bien, márgenes negativos, va a tomar su terapia endocrina y vive en Chiapas. Es una paciente de muy bajos recursos que es más fácil que pueda venir cada 2-3 meses por su receta de terapia endocrina a que se quede a recibir radioterapia, porque pues la radio es 5 días a la semana, o sea, a veces damos 5 sesiones, a veces damos 15, a veces... O sea, lo antes se adaptan a- daban 30. Hola, Depende bestia. del esquema también, Claro. pero Sí. digo, ok, esta paciente es de muy bajo riesgo, pues a lo mejor sí va a poder venir cada 3 meses y no va a faltar a sus consultas, pues omitámosle el tratamiento. Sí, Es ahí pero cuando eso- decides en exacto. ese momento. Eso es lo que te da, siento, un poco el tercer nivel, ¿no? Como Sí, que tienes totalmente. Y tienes muchos de toxins. esos Y pacientes. en el INCAN tenemos PET, tenemos gamagrama, tenemos resonancia, Sí, sí, tenemos no, que no tomografía, o sea, tendrán. tenemos, exactamente. Tengo rotantes, por ejemplo, yo estoy como profesora adjunta del Fellow de Alta Especialidad de Oncología Médica de Mama, entonces este año que pasó fueron tres Fellows de Oncología Médica de Mama, entonces rotaron un mes cada uno. Sí, pero no te pueden ayudar Pero mucho no. porque no conocen el sistema No, ni claro. nada, sí. No, y aparte yo sí soy medio... Obsesiva. Exacto. Sí. Obvio. Sí, Obvio. Yo con la nota, ¿sabes? Ah, Que sí. no gusta tu formato. Sí, soy así. Sí, entonces, sí, obvio, sí, obvio. o sea, sí están conmigo, sí les enseño y todo, pero sí yo, o sea, sí soy muy celosa en cuanto a mis pacientes. Y a Sí, mis eres muy responsable de tu consulta, ¿no? Sí, me Está- acostumbré, o sea, la verdad es que y en mi último año de residencia ya éramos, mi generación fue de 3 residentes, o sea, éramos 3 nada más, teníamos un R menos nada más y ya, no teníamos R1. Claro. Entonces yo en mi último día, o sea, yo el 29 de febrero, porque fue año bisiesto, me acuerdo muy bien, el 29 de febrero yo salí a las 10 de la noche del INCAN como No. R3 y yo el 1 de marzo, que fue viernes, me presenté como adscrita a Ah, las 8 de la claro. mañana. Qué Sí. loco. Llegaste al siguiente, doctor. Yo así de, no me hables. Pero doctora, yo... Flotando en el pasillo. Starbucks. Entonces, veo consulta de 8 a 12,
de 12 a 2 más o menos. Pero, por ejemplo, en la consulta, llega una paciente de primera vez con CA de mama. Ahí es donde tú empiezas a hacer el plan de radioterapia que el paciente requiere. O sea, ¿le haces un plan? ¿Cómo Sí, funciona? Mira, usualmente en mama las pacientes van a llegarnos, y digo usualmente, el 70-80% de las pacientes nos van a llegar para adyuvancia. Ok. Para los que no sepan, hay 3 tipos, por así decirlo, burdamente hablando, podemos dar tratamiento tanto cirugía como quimioterapia como radioterapia. Podemos dar tratamiento neoadyuvante, que es antes, ¿no? Antes, con la intención usualmente de hacer un tratamiento definitivo menos radical, es decir, tratar de reducir el tamaño tumoral o de mejorar la probabilidad de márgenes negativos en el caso de que vayan a cirugía. Por ejemplo, en sarcomas se da un tratamiento neoadyuvante, sea radioterapia, sea quimioterapia. El tratamiento definitivo, por ejemplo, en radioterapia, en el neoadyuvante en radioterapia en sarcomas. El definitivo en radioterapia en cáncer de nasofaringe, cáncer de cervix localmente avanzado, se da radioterapia definitiva. ¿Definitivo es que es pura radioterapia? Se puede combinar quizás con quimio, Okay. pero el objetivo de la radioterapia es Tratar el tumor. tratar el tumor y No quitarlo, disminuirlo. no O sea, es un tratamiento definitivo. Es un tratamiento radical. Ah, ok, va. ¿Por qué? Porque ese tipo de cáncer no se beneficia de cirugía. Cirugía. Ya. Es radiosensible. Ok. Excelente. Sí le sé a la onco, chicos. Adyuvante es el que primero operas. O sea, ya recibió el tratamiento definitivo y lo que haces es ayudar al tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque es un paciente de alto riesgo de recurrencia, entonces lo que buscas es disminuir la probabilidad de recurrencia. Que el prototipo sería mama, Mama. ¿no? Mama. Mastectomía y luego radioterapia. O cirugía conservadora y radioterapia. O sea, ahorita el estándar de tratamiento en cáncer de mama es quimio sí o no, dependiendo del caso, cirugía conservadora idealmente, ¿Qué es conservador? es decir, solo retirar el tumor. Ok. O sea, hacerlo lo menos radical posible. Ok. Ya una mastectomía actualmente solo en muy pocos casos se tiene que realizar. Ok, qué chido. Sí. O sea, Saber eso, porque yo creo que la mayoría de las personas piensa, sea de mama, mastectomía. sí, y no, eso ya no. Ok. O sea, O desde sea, hace por muchísimo más tiempo chiquito o temprano, así que si este tumor lo agarramos casi ayer, Ajá. a fuerza va a llevar radioterapia. Sí, en la mayoría de los Casi casos sí. es. Más, o sea, y Ok. justamente es eso, o sea, ya hay metaanálisis de más de 20,000 pacientes que nos dicen que la cirugía conservadora seguida de Es lo radioterapia mejor. es lo mejor comparado con la mastectomía. Ok. Ya. Entonces, Qué bien. exactamente, o sea, la paciente conserva a su mama y sí recibe radioterapia, pero vive igual o más que una paciente y mejor que una paciente Claro. que es llevada a una Sí, mastectomía. ahí es donde personalizas también la parte emocional de la paciente, ¿no? Entonces le das mejor calidad de vida, que es el objetivo. Y la otra parte o el otro tipo de tratamiento es el tratamiento paliativo, que también, Ok. o sea, yo veo pacientes usualmente de adyuvancia o de tratamiento paliativo. Podríamos decir que el INCAN sí está bien como organizado. O sea, que es un buen instituto y que a pesar de que han pasado muchos años, se ha mantenido como la esencia. Sí. Ok, bien. Con todo y la cuarta T. Sí, ahorita sí están sufriendo y los que más están sufriendo es el servicio de oncología médica porque no hay quimios. Sí, En cuanto a médicos, en cuanto a Claro. recurso humano, creo que es un hospital increíble. Sí. Además- No, y organizado, ¿no? Sí, como que se ve muy totalmente, organizado. Sí, totalmente. Ahorita que dijiste cobalto, acelerador lineal, o sea, de verdad la inversión ha de ser muy No, claro. Millonaria. de esos aparatos. Y el año pasado, el servicio de radioterapia en el INCAN creció muchísimo. O sea, por ejemplo, no sé si a lo mejor no se han enterado, o quizás sí por familiares, por otras personas. Por ejemplo, en el IMSS ahorita están teniendo una crisis porque creo que ellos tienen 5 aceleradores lineales, pero decidieron cambiar como 3 o 4. Entonces el servicio de radioterapia cerró. Y Siglo XXI es el único hospital en Ciudad de México con radioterapia. La Raza no tiene radioterapia. ¿Qué? Entonces los Todos. pacientes están en una fila impresionante para recibir el Que tratamiento. ahí el tiempo Y es... está, claro, en muchos casos, digo, en mama dices, ok, esta paciente quizás puede esperar porque ya se operó, ya no tiene enfermedad, le voy a dar con la intención de evitar que recurra. Pero hay pacientes que aún así recurren luego. Pero hay pacientes, por ejemplo, una paciente con cáncer de cervix que tiene que tratarse sí o sí con radio definitiva y está esperando y las listas de espera están impresionantes. Digo, el IMSS está haciendo todo lo posible, está subrogando los servicios, pero Claro. aún así
Es demasiada Chiapas, gente. por ejemplo, todo Imagínate para el paciente país. del IMSS de Chiapas Viene acá. viene a Siglo. Sí, le No, toca no. Ciudad Le de toca México. Siglo. Ajá, Ciudad de México. Ya me imagino sí, la carga de entonces- trabajo de esos residentes de ese servicio de Exacto. radiólogo del IMSS, güey. No, O y sea, la frustración que deben de tener de que ves un paciente con el tumor en la cara, por ejemplo, un cáncer de orofaringe, que también se trata con radio definitiva, y dices, señor, su turno está en 6 meses. No manches. Claro, y no puedes hacer nada, porque ni No, siquiera es como que puedes... con el estrés, Porque entonces, necesitas, aparte necesitas eso, ¿me explico? Porque no es como, bueno, abro otro, por ejemplo, si fuera un tema de consultas, bueno, abro otro consultorio o duplico los turnos de consulta No o es eso. buscas la manera, pero aquí es, sin Pero- el acelerador lineal no hay nada No que puedas puedes. hacer. O sea, pero entonces, ok, había 5 Linacs y 4 los vendieron, los están cambiando. No, están cambiando porque, digo, todo... Envejece. Toda máquina tiene una Su vida... vida. Claro. Ajá, que a veces Imagínate. los extendemos Un mucho poquito más. por la necesidad. Casi no, Pero no sé no, de qué En hablas. México no pasa. Los Pero- tomógrafos quemados, güey. Y pero, eso te o sea, refieres a CDMX, o sea, el IMSS en CDMX tenía 5 Linacs y Ajá, ahorita y tiene están uno centro actualizando médico. no sé si su sistema operativo, Madre sus santa. máquinas, obviamente con la intención de pues, mejorar. Claro, esa claro. parte. Pero chance no te lleves Pero de 4, ¿no? repente- Llévate 2. Ajá, o sea, entonces, o sea, esto sale de que en el INCAN tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 máquinas ahorita, 5 Linacs? 5 líneas. ¿Solo en el ¿Solo INCAN? INCAN? No, ma. Claro, pero imagínate cuánta Y vamos a gente... tener Sí, sí. uno más. O sea, y ha crecido mucho, pero de cómo crece si el gobierno no nos está dando Claro. muchos recursos. Claro. Inversión privada. Ajá, exactamente, con donaciones, con fundaciones. Gracias. Ok, eso por es favor. muy importante. O sea, estoy muy interesada en todo lo que estás diciendo. Son muchas cosas. O sea, ¿la radioterapia la das en chocho? No, Ok. con Linacs. Ok, Pero sí y inyectan por algo. ejemplo, la braquiterapia que te hablas de algo cercano, ¿no? O sea, por ejemplo, porque braquia es cerca, ¿no? O braquicefálico chato. Como los perritos. El cervix es como- No, pero por ejemplo, o sea, yo me acuerdo de que, no sé, les ponen como una madre, algo al cráneo, les ponen como una malla Ajá. y está dirigida la radiación hacia un punto específico. Así dices, güey, se hace toda una medición, distancia, lo que sea, y sale la radiación. O sea, no hay ningún fármaco que No. se pueda consumir que contenga radioterapia. No. O que la radiación lo prenda, o sea, que te inyecten algo y por la radiación. No, eso por ejemplo con el uso de radiofármacos en el caso de medicina nuclear. Ah, Ok, Lo más ok. cercano que tenemos de, por ejemplo, por así decirlo, chochos, que en realidad no son, es en braquiterapia, que Ok. utilizamos isótopos radioactivos, Ok. que son semillitas de radioisótopos. Ah, yo lo vi en Grey's Anatomy. Nosotros lo vimos no, yo me acuerdo mucho que lo vimos en onco, que la braqui, porque justo el que nos daba onco a nosotros era onco de mama Ok. y era Ajá, del INCAN. Ok. Y me acuerdo que él Braqui, nos ese habló güey. sobre la braquiterapia, porque me acuerdo la imagen, la tengo como muy clara, la imagen de la diapo, que era como que metían unas Catéteres, cosas, inyecciones, güey. ajá, como terapia intersticial. ajá, y como que ahí lo metían para... Literalmente son catéteres que Ajá. van en el tejido Y eso mamario, lo que haces se- tú. Eso lo hago, ajá. Ah, eso es de los Pero invasivos. esas inyecciones, esos catéteres. Exacto. Al cervix también. Ajá. Y hay como Pero esperen, semillitas. ¿cómo funciona? O sea, metes Ok, los Tú catéteres. colocas los catéteres y hay un aparato chiquitito que tiene las semillas radiactivas, el radioisótopo. Por ejemplo, en el caso de cervix utilizamos iridio 192. Ujú. Es un radioisótopo, la semillita, no la conozco en vivo obviamente, pero sé que es más o menos más chiquita que un granito de arroz. Órale. Entonces, en el caso de cáncer de cervix, por ejemplo, en el INCAN tenemos braquiterapia, pero tenemos braquiterapia intracavitaria. Es decir, utilizamos dispositivos que van en la cavidad, en el canal vaginal y también en el canal a través del orificio cervical. Colocamos dispositivos y esos dispositivos tienen un agujerito, o sea, son huecos y se conectan a un cable. Dejamos a la paciente solita porque el equipo saca el radioisótopo y va donde nosotros, o bueno, donde el físico médico Súper dice. dirigido. O sea, literalmente es muy localizado. Sí, totalmente. Y haz de cuenta que, no sé, una sonda intrauterina, haz de cuenta que acá está el cervix, el orificio, la sonda intrauterina queda dentro del útero y nosotros delimitamos que hasta acá queremos radiar, entonces hay como que varias estaciones Medidas, en donde ok. va llegando la semillita y aquí llega, aquí está, no sé, 1 minuto.
30 segundos. Y así, dependiendo de lo que nos diga la máquina, la computadora que hace los cálculos. Y ya, entonces lo que se radia es más o menos en todo el tejido circundante. Por eso es braquiterapia. Claro. En el caso de braquiterapia intersticial, utilizamos catéteres o agujas que sí van al tejido. Usualmente esos van a ser en quirófano, Claro, bajo ok, ok. anestesia. Sí, no En mames. el caso de mama, usualmente son postoperatorias, o sea, de forma inmediata. La paciente le hicieron la cirugía conservadora, solamente le quitaron el tumor. En ese momento se Llegas. colocan los catéteres y obviamente es un quirófano que pues está más reforzado porque pues va a recibir radioterapia la paciente, va a recibir radiación. Entonces se deja solita a la paciente, se hacen los cálculos en ese momento y igual se conecta el catéter al cablecito, el equipo saca la semillita y va colocándose y se radia a la paciente en ese momento. 15 minutos, dependiendo de la vida media del 10, 15 minutos, dependiendo de en qué vida media tenga el radiofármaco el radioisótopo en ese momento. Tarda el tratamiento y acaba y ya está. Se vuelve a guardar automáticamente la fuente radiactiva y ya retiramos catéteres, se cierra y ya acabó el procedimiento. O sea, y por ejemplo, tú ahí mencionas que se pone todo esto a la paciente y la paciente se deja sola, ¿no? Para que esté... vaya, esa radiación que aunque está súper localizada, no afecta a otro órgano. No, se deposita. Ok. Cuando es braquiterapia, la afección es mucho menor porque la radiación en cuanto a física tiene cierta distancia a la que llega. Okay. En el caso de radio externa, que es con Linacs, también se hacen cálculos y sí hay mayor probabilidad de radiar otros órganos, pero por ejemplo en el caso de mama izquierda, pongámoslo, se puede radiar pulmón y corazón, pero se radian cantidades pequeñas. Y la ventaja que actualmente tenemos en radioterapia es que utilizamos una radioterapia guiada en imagen. Primero le tenemos que hacer una tomografía a la paciente que se llama tomografía de simulación, en donde podemos así ver qué dosis le estamos prescribiendo al órgano que yo quiero tratar y qué dosis está recibiendo pulmón y corazón. O sea, como periféricamente. Exactamente. Y todo órgano sano tiene dosis de restricción, o sea, tiene dosis que tolera de radiación. En radioterapia hablamos muchísimo de probabilidades. Entonces, el pulmón tolera por volumen tanta cantidad de radiación y la probabilidad de, no sé, de una neumonitis por radiación, que sería la toxicidad asociada a radioterapia, es, no sé, del 5% si recibe esta dosis. Sube al 20% si recibe esta dosis el pulmón y sube al 80% si recibe esta dosis. Entonces es como la quimio que por más que está dirigida a las células cancerígenas, pues va a tocar una que otra célula, tiene los efectos adversos que hay cabello, pues la radio también, por física, por más que le pegues, es imposible que no toque otro órgano, ¿no? A menos que sea la braqui. Depende del tipo de radioterapia, también externa, fíjate. Ahorita ya tenemos muchísimas actualizaciones tecnológicas en donde ya podemos dar dosis muchísimo más altas a una región muy pequeña con una probabilidad muy baja de irradiar tejido circundante. ¿Las personas que están recibiendo radioterapia requieren de estos chalecos plomados o algo así? Aunque sea externa, no es necesario. No. El tratamiento con radioterapia, aunque es más bien, porque es con radiación ionizante, es uno de los tratamientos más seguros que hay. Porque justamente sabemos los peligros que conlleva la radiación. Un error. Claro. Entonces, no, o sea, los pacientes no se ponen ninguna protección, pero el tratamiento solo se dirige a donde buscamos. Claro. O sea, sí hay radiación dispersa, pero es mínima. Es muy exacta. Exactamente. Es una ciencia muy Que creo que esto nos lleva a la siguiente, porque creo que eso es un mito, y es que... sí, vamos a nuestra sección favorita, mitos y realidades. Mitos y realidades. Próxima estación, mitos y realidades. Creo que eso es algo importante, o bueno, como justo alguien que no está tan expuesto a este tema, como que lo que me queda a mí en la cabeza, así como la quimio la asocias a alopecia, siento que un poco la radio, y yo sé que esto es ya de hace muchísimos años, es como te radian todo y te va a dar cáncer en otros lados porque te hicieron radioterapia. ¿Mito o realidad? Mito y realidad. Ok, va. A ver. Ok. Y justamente
Ay, es algo que me encanta discutir con los oncólogos médicos. ¿Por qué? Porque la quimioterapia también tiene probabilidad de segundos primarios. Ok. Entonces, en el caso de radioterapia, depende mucho, tenemos dos tipos de efectos estocásticos y efectos deterministas. Unos dependen de la dosis y los otros no. Simplemente son aleatorios. No me voy a poner a explicar, o sea, es algo más elaborado. Claro. Pero sí hay evidencia de que hay probabilidad de segundos primarios en un tejido previamente radiado, y el tumor radioinducido más común es un sarcoma. Es el sarcoma, un sarcoma radioinducido. Se ha descrito muchísimo en cabeza y cuello y en mama también. ¿Por qué? Porque utilizaban dosis muy altas. En cabeza y cuello sí o sí se utilizan dosis muy altas porque usualmente es tratamiento definitivo. En mama también por el tiempo. O sea, la dosis también era alta y hay probabilidad. ¿Sí existe? Claro que sí. O sea, todo paciente que recibe radiación ionizante, como todo paciente que se expone al sol cirugía, de manera indiscriminada. O sea, siempre hay algo, hay siempre riesgos. Claro, pero el riesgo es muy bajo. Uh-huh. ¿Sale? Okay. Entonces, el paciente no va a quedar radiactivo. ¿Por qué? Porque sí va a estar en unos 5, 10, 15 minutos, dependiendo del tiempo del tratamiento, de la dosis, recibiendo radioterapia al sitio que le vamos a dar. Pero yo le digo siempre a mis pacientes, usted va a salir del equipo y va a ser una persona completamente normal. Literalmente les digo, puede convivir con niños, mujeres embarazadas, personas mayores, animales, lo que sea. ¿Por qué? Porque la radiación se deposita en el tejido y hace lo suyo, pero no emitimos radiación. No es como en el PET, en donde les inyectan un radiofármaco y sí les dicen a los pacientes, la indicación es que tienen que aislarse, no sé, media hora, en lo que desechan el radiofármaco, porque sí emiten radiación. Como el de tiroides cuando toman el yodo. Exactamente. O sea, exactamente. Tienen que estar aislados porque sí emiten radiación, pero porque tienen un radiofármaco. Ningún paciente que recibe radioterapia va a quedar radiactivo. Ok, ese es otro mito. Exacto. ¿Algún otro que nos quieras decir? Que tus pacientes dicen, doctora, ¿y es cierto? Y tú, no, o sea, no. A ver, o sea, creo que sí, por ejemplo, el hecho de que pareciera que no, y pareciera algo superficial, pero sí es algo que sí le preocupa a muchísimos pacientes, si se les va a caer el pelo. Ok. Y en radioterapia no. Si doy radioterapia al cráneo, claro, sí. ¿Por qué? Porque estoy dando radioterapia al cráneo, a la piel cabelluda, y sí se va a adelgazar el pelo, sí se le va a caer, obviamente lo va a recuperar posteriormente, pero si estoy radiando mama, no se les va a caer el pelo. Los efectos de la radioterapia son locales. Ok. Tanto el beneficio como el riesgo es a nivel local. Ok, ahí va otra pregunta de verdad o mito. Todo, o sea, que ya medio lo explicaste, o sea, bueno, ya lo explicaste, pero ¿todo paciente que requiere quimio va a recibir radioterapia? No necesariamente. Ok. Aunque es un tratamiento muy desconocido la radioterapia, más del 60% de los pacientes oncológicos van a recibir radioterapia. Ok. E incluso, como les decía hace ratito, patologías benignas también pueden tratarse con radioterapia. ¿Cómo cuál? Como cicatrices queloides, malformaciones arteriovenosas, algunas arritmias, micosis fungoides, que pues no se considera oncológica. Por ejemplo, en protocolos de trasplante de médula ósea se puede realizar irradiación corporal total. Antes en el INCAN se radiaban plaquetas justamente para ese tipo de protocolos. Exactamente. Sí, Entonces, sí. o sea, ¿Para quitarle qué? Es que hay unas... no me acuerdo el término. de la... A ver, si yo... Sí, no, pero yo tampoco, Güey, quitarle sí, yo. entiendo. Obvio, quitarle aquí. Imagínate el de allá. Sí, ya. Sí, No ustedes sé de- los cabrones, porque, güey, hicieron interna y eres un genio en la onco y este güey... Sí, o sea, ¿qué A le ver, quitan a las o plaquetas? Sí. Hay... cuando haces una transfusión de un paquete globular, de plaquetas, de plasma fresco, plasma Rico en plaquetas. rico en plaquetas o fresco congelado, de alguno de los componentes de la sangre o del suero, puede haber alguna reacción inmunológica. ¿no? Ok. Entonces, dependiendo del caso, el contexto de la paciente, a veces pides, por ejemplo, en mi caso pedíamos paquetes globulares, no me acuerdo el término si eran radiados, pero tenía un término, era un paquete globular radiotal y algo así, y lo radiaban ese paquete, le quitaban... Para disminuir el riesgo de una respuesta inmunomediada. Ajá. a una Pero transfusión. no se puede hacer en trasplantes.
Yo creo que lo hacen, pero también en la sangre. O sea, no todos los pacientes lo ameritan, pero hay unos que incluso, aunque sea tu tipo, aún así lo radian. ¡Órale! El riesgo de la ¡Guau, guau, guau! compatibilidad. Sí. En el ámbito privado, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, en todas, al menos las placas que he visto, así que pasas y ves todos los doctores y de repente vas viendo. ¿Sí? No he visto uno solo que diga radionco, ¿no? Hay oncólogos, hay cirujanos oncólogos. ¿Qué tan viable es? ¿Qué tan... de que vive un radionco si no se dedica a la institución o al sector público o en el ambiente privado? Nosotros dependemos de nuestros referidores. O sea, Ok. al ser una especialidad desconocida y ser un manejo que usualmente es de apoyo, Ujú. aunque sí damos tratamientos Definitivo. definitivos, no, un paciente es muy raro que me llegue a mí de primera vez. O sea, sí me han llegado porque soy de Chiapas y tengo tengo conocidos, Claro. entonces sí me escriben y saben que estoy en el INCAN, etcétera. Pero es muy raro que a un radiooncólogo le llegue a un paciente porque le diagnosticaron cáncer Que y viva porque de lo su- mandaron. sí, que tenga su Exactamente. O sea, consulta. yo no rento consultorio, por Ya, ejemplo. exacto. Claro. exacto. Trabajo en varios hospitales, estoy en Los Ángeles, estoy en el CART, en el Español, etcétera. Estoy credencializada así y yo llevo mis pacientes Claro, ahí. pero es como un apoyo Pero- del ciruonco. Exactamente. O sea, a mí... mis Sí, no estás en amigos doctoralia. oncólogos, Así exacto. de... O sea, no es O sea, puedo necesario. estar, pero la verdad es que no. O sea, sí hay manera de hacerlo de forma privada, Sí, claro. pero, claro, te tienes que ir como a un centro oncológico que tenga estos aceleradores de Y por ejemplo, en el caso, ándale, de este FIEB, que por ejemplo yo veo que dice, no, pues lo voy a operar en este hospital, tengo que ver que hay el material, tal. Tú le dices a la paciente, ¿cuál tiene? ¿Me adapto o tiene que ser en este? Porque aquí No, es el es tiene que los no, recursos. por ejemplo, no todos los ángeles tienen acelerador lineal. Exacto. O sea, solo Acoxpa, creo, Lindavista. Lomas, Universidad. Pedregal, ¿no? ¿Esto es no. universidad? No. No, Pedregal, perdón, Ángeles Sí, Pedregal sí, sí, sí. tiene. Sí, porque tiene el Entonces, centro oncológico. Ajá. Bueno, muy bien, Mariana. La verdad, yo te quiero... Me pareció impresionante. O sea, no sabía... O sea, sabía que existía, pero ya desde que me dijiste la diferencia entre uno y el otro, dije, no, entonces no entiendo nada de la nada de la vida. vida. Y eso es lo que dijimos al principio, no es lo mismo radiooncología que radiología oncológica. Sí quiero que quede claro. Sí, claro. O sea, porque incluso Atención. yo veo, por ejemplo, hace 3 semanas que estaba en el INCAN, llegué a recepción de radioterapia a pedir turnos de tratamiento, etcétera, y llega el paciente que lleva, no sé, 10 sesiones de radioterapia y dice, es que tengo cita con el radiólogo. Y yo así de, no, señor. O sea, Ah, Sí, no, sí. no Así es, no o se sea, no es puede. por nada, o sea, exactamente, no soy radióloga. Yo no me especializo en ver imágenes, sí estoy empapada hasta cierto punto, especialmente de la parte tomográfica de una Claro. imagen. Quizás puedo ver una resonancia y más o menos ver, porque de tanto que ves y de tanto Aprendes. que haces, aprendes. Pero yo no me especializo en Ver imágenes. reportar una imagen Exacto. o apoyar un diagnóstico por medio de un estudio de imagen. Claro, no eres Yo- diagnóstico, eres no, tratamiento. Exactamente. Y justamente la radiología oncológica es una alta especialidad de la especialidad de imagen diagnóstica y terapéutica, Claro. en donde, por ejemplo, las personas que están en el INCAN, que hacen especialidad en radiología oncológica, se especializan en justamente ver una tomografía en un paciente con cáncer y determinar qué Reportar. características tiene y reportarlo. Yo, y la radioterapia o la radiooncología es el tratamiento por medio de radiaciones ionizantes de una patología oncológica o de una patología benigna. esperamos haya quedado Claro. claro. Por favor. Ok. MD. Oye, y por ejemplo, si alguno de los oyentes, que luego tenemos muchos estudiantes de medicina, quizás justo les acabas de abrir la cabeza y están interesados, o por ejemplo, en rotar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿podrían mandarte un correo electrónico también? Sí, claro que sí. ¿A dónde sería? enciso.mdiaz@gmail.com. Ok, perfecto, muy bien. Sí, porque creo que justo estaría padre que quizás Sí, claro. justo tú estando en el INCAN, pues se pueden comunicar contigo y de, oye, quiero rotar para saber qué más. No, y de hecho, o sea, sí, este año que pasó tuve 2, por así decirlo, rotantes que estaban como que viendo o conociendo la especialidad, y yo así como estoy enamorada de mi especialidad y soy hocicona y habladora, con gusto. Está Con bien. todo el gusto del mundo los puedo orientar, o sea, la verdad es que si al final de cuentas no se convencen o no, no importa, pero sí que se abra, o sea, que abran quizás un poquito esa El parte, ¿no? De, panorama. oye, esta opción Existe. que no conozco, que sí, a lo mejor es un reto, porque en la especialidad llevamos una materia que se llama radiología, llevamos física médica,
pues no como tal, así como los físicos médicos como tal, pero sí aprendes muchas cosas que en la vida crees que vas a aprender y conocer. Sí. Y me da mucho gusto que justo que te apasione tanto tu trabajo y que tengas la opción de estar con pacientes y que ellos tengan también la posibilidad de tener un médico que Como le encanta tú. lo que hace, la verdad. Gracias. Me da muchísimo gusto. Qué chido. Gracias. Sí. ¿Y ya? No sé si hay algo más. No, pues gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado. Hay palabras muy técnicas que inclusive yo no entendí, pero las pueden buscar en Google. No, no es cierto. No, las vamos a poner, Les vamos a poner algunas cosas técnicas para que lo puedan entender, pero bueno, recuerden que todos los jueves salen nuestros episodios en YouTube y en Spotify. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en TikTok. ¿No? ¿Cómo? Pues, Prácticamente, ¿no? Sí, ya. Porque aparte ya, o sea, Mandar a ver, mensajes, o sea, puedes- exacto, puedes puedes hacer todo. convivir con las Exacto. personas por medio de comentarios, Ajá, exacto. Yo me burlo. Ah, es cierto. Bueno, entonces, pero estamos en TikTok y en Instagram como @más allá de la bata. Si quieren participar con nosotros o bien justo algunas dudas que tengan con nuestros invitados, nosotros podemos hacer el enlace en másalladelavata@gmail.com. No olviden suscribirse, por Sí. favor. Suscríbanse a YouTube porque a nosotros nos ayuda mucho. Denle like. ¿Y algo más que quieras decir, Gus? Gustavo se está agarrando la chichi. Todo bien, muchas gracias. Gracias Y por vernos. y Nos vemos escucharnos. en la próxima, muchachos. Nos vemos, amigos. Bye. Gracias. Nos vemos. Oye, qué locura. En nuestro siguiente episodio. El día de hoy, para conmemorar el Día de las Enfermedades Raras, vamos a platicar un poquito más de esto, la doctora Ana Serrano Ardila. Nos asignaban pacientes y a mí me tocaba el que llevaba 2 meses porque tenía herida por arma de fuego Ok. en la cabeza. Exacto. Entonces eso ¿Por qué tiene dijiste un México? plot twist. Ajá. Mi universidad, sí, en febrero se conmemora, es el mes de las enfermedades raras, pero entonces vamos a hablar de los trastornos del espectro hipermóvil y los síndromes de Ehlers-Danlos, ¿no? Una condición o un trastorno que no es lo mismo que una enfermedad. Pero esta paciente cero, digamos que tenía muchísimas comorbilidades, ¿sabes?